Para aplicar la teoría del potencial a los problemas de contorno, partimos del hecho siguiente. Tenemos la ecuación de Poisson, que está de esta forma. Tomamos la parte no homogénea y la utilizamos para construir un potencial volumétrico. Dado que el potencial volumétrico, por una de las propiedades que hemos visto, la tercera propiedad, satisface la ecuación de Poisson en la región, entonces al momento que nosotros lo reemplazamos obtenemos una identidad. Aprovechamos eso para poder decir de que la solución de este problema 1 es igual a este potencial de volumen más una función que tiene que ser armónica, es decir, que satisface la ecuación de Laplace. Entonces, aprovechamos eso ¿para qué? Para poder convertir nosotros una ecuación de Poisson o un problema de contorno para la ecuación de Poisson en un problema de contorno para la ecuación de Laplace. Para eso, nosotros partimos de lo siguiente. En primer lugar, vamos a decir que estamos trabajando con una superficie Lyapunov. La superficie de Lyapunov, vamos a decir de que esta es nuestra superficie de Lyapunov, define dos regiones, la región interna y la región externa. Entonces, dependiendo si nosotros trabajamos dentro o fuera, vamos a tener lo que se conoce como el problema interno de Dirichlet o el problema externo de Dirichlet. El problema de Dirichlet es aquel problema en el cual nosotros lo que definimos es, tenemos la ecuación y definimos el valor que toma la función incógnita en la frontera. ¿Está bien? El valor que toma la función incógnita en la frontera. Eso es lo que nosotros tenemos en este momento. Con respecto a eso, ¿tienen alguna pregunta, jóvenes? Entonces, este es el planteamiento que nosotros tenemos. Vamos a ver lo siguiente. Para resolverlo, hacemos lo siguiente. Para poder nosotros resolver, buscamos la solución, ¿está bien? Buscamos la solución. Jóvenes, ahora es de este U de X, es decir, de este B. ¿Está bien? Porque esto lo estamos convirtiendo en este problema. Entonces buscamos la solución en forma de potencial de capa doble. En forma de potencial de capa doble. Es decir, vamos a buscar un U de X que tenga la siguiente forma. B doble de X, que es igual a la integral por nuestra región, por la superficie, y este es Y, derivada con respecto a la normal en Y, de 1 sobre X menos Y, de S de Y. Esta es nuestra expresión número 6. Con densidad nu de Y continua en nuestra frontera. Jóvenes, aquí en la ecuación que nosotros tenemos, ¿aparece esta densidad o no aparece esta densidad? No aparece la densidad. Entonces, parte de nuestro trabajo, nuestra tarea es hallar esa densidad. En un momento vamos a ver por qué
empleamos el de capa doble y por qué vamos a emplear después el de capa simple. Tenemos nosotros lo siguiente, la solución en la forma 6 satisface la ecuación de Laplace. Eso ya lo hemos visto. Y eso debido a que el potencial de capa doble es armónico fuera de nuestra superficie y el potencial de capa doble en el infinito es igual a 0. Esta era la condición que nosotros teníamos, que tenga un comportamiento asintótico, acuérdense. Entonces, las condiciones de frontera 5, a ver, voy a copiarlas mejor para que las tengamos ahí claros, cuáles son. Y estas condiciones de frontera, las 5, se cumplirán si nosotros tomamos nuestra densidad de manera que se cumpla lo siguiente, que tengamos un f de x, que este f de x sea igual a w más menos x, para x que pertenece a nuestra región. Entonces, nosotros tenemos que buscar esta densidad de manera que satisfaga la condición de contorno. ¿Está bien? ¿Esto está claro, jóvenes? ¿Por qué más menos? Dependiendo, más si tenemos un problema interno, menos si el problema es externo. ¿Está bien? Más si es problema interno y menos si es problema externo. Es decir, el signo que vamos a tomar va a depender si es cuál de los dos problemas estamos resolviendo. Entonces, dado que nosotros ya hemos visto anteriormente estos valores límites, w más de x es igual a el w de x menos 2pi nu de x, w menos de x es igual a w de x menos 2pi nu de x, este es más. Entonces, si nosotros los reemplazamos ya en la expresión 7, vamos a obtener lo siguiente. F de x es igual. W es el 2pi nu de x, con signo negativo, menos 2pi nu de x, más esto, que es lo que está acá, la integral con respecto a la superficie de nu y derivada con respecto a ny, 1 sobre x menos y de s de y. Esto cuando el x pertenece a la región, o sí, pertenece a la región.
Esto es para el problema interno. Y para el problema externo tenemos prácticamente lo mismo. Así que voy a copiarlo y solamente voy a hacer los cambios que correspondan. Bien, en primer lugar, tengo este ya no es negativo, sino va a ser positivo, así que este se va. Este sigue siendo positivo. Tengo exactamente lo mismo. Y tengo lo mismo. La diferencia es solamente en este signo. Bien, entonces tenemos estas dos ecuaciones. Esta es la ecuación 9. Disculpen, la ecuación 8. Y esta es la ecuación 9. Estas dos son ecuaciones integrales. Son ecuaciones integrales con respecto a la densidad. Es decir, son ecuaciones en las cuales la incógnita, la función incógnita, se encuentra fuera de la integral y dentro de la integral. ¿Está claro? Estas son ecuaciones integrales. Entonces, las ecuaciones 8 y 9 son ecuaciones integrales y estas específicamente son las que se conocen como ecuaciones integrales de Fredholm. Con respecto a la densidad desconocida. Es decir, al valor, a la función que tenemos que hallar, que es este nu de x. Y la definen completamente. Entonces lo que tenemos que hacer es nosotros ver mecanismos o formas, métodos de solucionar estas ecuaciones. Haciendo nosotros el siguiente cambio de variable, k de xy igual a 1 sobre 2 veces pi, la derivada con respecto a la normal de 1 sobre x menos y igual a coseno de phi sobre, esta expresión, jóvenes, la hemos visto anteriormente cuando definíamos los potenciales, 2pi x menos y al cuadrado, 10. Reescribimos las expresiones 8 y 9 unificándolos con el parámetro lambda. Un parámetro lambda que va a tomar dos valores, más y menos 1. Entonces, nosotros tenemos lo siguiente. Nu de x es igual a lambda integral por esta región de k x y nu de y ds de y más g de x con x que pertenece a esta frontera. Si tenemos el problema interno, nosotros vamos a tener de que lambda es igual a 1, g de x es igual a menos f de x sobre 2 veces pi. Si tenemos el problema externo, vamos a tener prácticamente lo mismo, solo que este menos que está aquí va a pasar acá. ¿Está bien? Es decir, el lambda es menos 1 y el f de el g toma este valor. Entonces, esta, jóvenes, es la forma en la cual aplicamos nosotros
la teoría del potencial para resolver el problema interno o externo de Dirichlet. Nos lleva a una ecuación integral. Tenemos ahora que aprender a solucionar ecuaciones integrales. ¿Tienen alguna pregunta? Profesor, iba a explicar por qué había tomado potencial de doble capa y de capa simple. Bueno, de doble capa, ¿no? El potencial de doble capa se utiliza por la forma que tiene la condición de frontera. ¿Está bien? Que tiene la condición de frontera. Yo tengo el U. ¿Está bien? Acordémonos, cuando nosotros tenemos, a ver, voy a escribirlos aquí simplemente para recordar. Nosotros tenemos de que el W es igual a la integral de nu de x derivada normal de 1 sobre r de s de y el potencial de capa simple es nu, y aquí tenemos mu de x 1 sobre r de s de y. Este mu de x, si se acuerdan de la fórmula de Green, este mu de x se asocia a la derivada de la función b o la función u con respecto a la normal. ¿Está bien? Con respecto a la normal. Entonces, por eso, mientras que este b de x, este nu de x, se asocia con la función u. Esto es cuando vimos las fórmulas de Green. Las fórmulas de Green. Entonces, dado que existe esa relación, es que nosotros tomamos estos potenciales. ¿Está claro? Sí, profe. Claro. Entonces, esto es la aplicación del problema o de la teoría del potencial para resolver los problemas de interno y externo de Dirichlet para las ecuaciones, para la ecuación de Poisson.